el vehículo es el partido. Si en la junta del vehículo no funciona, no hay nada que buscar. Leonel Fernández marca un 22% en los Likely Voters, muestra el 820, pero su partido marca 16.8. Exacto. ¿Tiene él algo para canalizar eso el día de esa intención de voto? Porque una cosa es la intención y otra convertir ese voto en realidad. Eso es. Una cosa es la intención y convertir ese voto en una realidad que es muy difícil. Sobre todo, y hay que decirlo porque aquí no estamos hablando, sobre todo cuando usted se enfrenta a un partido que está en el gobierno. Y un partido que en el gobierno marca 40%, llevándose ese voto histórico del PRD, que era el partido más grande. Sí. Y un candidato que sin decir que va, marca 49.2, creo que fue que le dio la muestra de los 1.200 al presidente Abinader, con un margen de error de 3%. Y si dicen que no es certera, Rafael Acevedo, en el 2016 el PLD lo increpó para que hiciera otra encuesta, porque no le daba 60% a Danilo Medina. Sí. La hizo, le dio 59.6, margen de error de 3%, sacó 61, 62 el presidente. En el 2020 volvieron y lo interpelaron. Y dijo, yo vuelvo y la hago. Sí. Salió mucho más certero. Con un margen de error que lo daba, Gonzalo Castillo marcaba 32, 33, 36.6, 34%. Sí. Obtuvo 37. Con su margen de error que se aplicó. El presidente Abinader marcaba 51, llegó al 53%, 52, redondeando, 52.6%. Claro. 52.52%. 53% obtuvo. Claro. O sea, hay que saber que la encuesta Gallup desde el 94 hacia acá ha sido la más certera. Ha sido la encuesta más certera en la República Dominicana, con un margen de error que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, y ese margen de error lo utilizan todas las mediciones. Yo trabajé muchos años en una encuesta de índole internacional y todos sabemos que ese margen de error puede llegar hasta un 10%. Eso depende del margen de error que usted utilice. Ellos les ponen en esa muestra que utilizan de 1.200 personas, le ponen un margen de error de un 3%. Puede ir hasta un 5%. Pero las encuestas son instrumentos valederos. Oye, el mundo se mueve a través de las encuestas. La estadística. Claro. Porque eso te evidencia cuáles son los problemas nacionales. Todos los productos que usted consume, que usted ve en las góndolas de los supermercados, que usted ve en los anuncios de televisión, de redes sociales, de YouTube, es en base a mediciones que se hacen de las necesidades que tiene la población en términos de tal o cual situación. Y asimismo en el caso político, las encuestas también. Te voy a decir algo. Yo, si fuera Francisco Javier García, no celebrara la intervención que tuvo en el Sol de la Mañana, donde buscó la leyenda de la pregunta, porque es una sola pregunta que no tiene que ver nada con la data política. No tiene que ver, no, eso fue un... Y salieron sus papagayos, sus interactivos, a repetirlo. Acevedo dijo ahí, yo la hago de nuevo, no hay problema. Claro. Pero peor aún, en esa misma situación, dijo Ricardo Nieves en la tarde, la oposición, que me envíe su encuesta. ¿Tú conoces la encuesta Grupo Económico del Cibao? No, claro. No, la que existe Centro Económico del Cibao, que es... no, la del centro, claro, la de Aguilera. El secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, que si lo he saludado 2 veces es mucho, anda promoviendo una encuesta que se llama Grupo Económico del Cibao. Tú entras al amigo Google y no existe la encuesta. Eso no existe. Solo aparece él promoviéndola, que dice que le da un 38% al presidente Leonel Fernández y un 36% al presidente Abinader. O sea, un empate técnico. Desde el 2012, cuando se ha comenzado a utilizar el alegato de que va a haber una segunda vuelta electoral, el partido que lo hace en la oposición reconoce que no tiene las condiciones para ir a una primera vuelta y está ya comenzando a patalear temprano, como se dice en algo popular. Pero utilizar una encuesta que no existe. Luego, la CIP Gallup dio 52. Todas las encuestas van en la misma línea. Sí, van en la misma línea. Que si Gallup no se le asemeja en la calidad de certera de la Gallup, de Gallup dominicana. Pero ya la Fuerza del Pueblo andaba promoviendo una falsa encuesta de la Gallup, que la CIP Gallup tuvo que desmentirla. Tuvo que desmentirla. Abel Martínez y los interactivos de las redes sociales del PLD sacaron una gráfica vieja de la Gallup dominicana, cuando era Gallup Hoy. La vertieron y dijeron, esta es la verdadera encuesta que el gobierno pagó y evitó que saliera.
Pero ese es el mismo argumento que usaba la dirigencia del PRD. Eso es producto de la propia desesperación que se está Pero eso evidencia que están en un palo encebado. Danilo Medina en el 2012 no pasaba un 37. No. Hubo que hacer un hoyo fiscal para poder hacerlo, imponer la Margarita Cedeño. Yo creo y estoy casi seguro de que el presidente Leonel Fernández, después de ese error que cometió, porque cometió un error y fue producto, y yo sé cuáles fueron las intríngulis que se dieron para que el presidente Leonel Fernández cambiara totalmente su estrategia, y en una noche, en un programa nocturno, se anunció que él creaba los tres frentes: Leonel Fernández por un lado, Danilo por uno y Margarita Cedeño, que en ese momento marcaba muy, pero muy bien. Quizás hasta mejor que, bueno, que ellos. Margarita Cedeño es un ejemplo de lo que estamos hablando de lo que es la intención de voto, claro, y la estructura. Y la estructura. Ella fue a una consulta, que a ese es el ardid que le tiene a Abel Martínez, porque no es un candidato legítimo, no está proclamado dentro de los plazos de la ley electoral. Pero Margarita fue a esa consulta pensando que marcaba muy alto, sí, pero el día de no tuvo quien hiciera su voto realidad. No, porque estaba detrás la mano negra que estábamos mencionando. Pero te decía de lo del caso de Leonel Fernández. Si Hipólito Mejía en ese momento marcaba y ya se posturaba en la psiquis de todo el mundo como el próximo presidente de la República. Si Leonel Fernández deja que Hipólito Mejía suba a la presidencia, con el manejo que tenía Leonel Fernández, con la fortaleza, compitiendo, sí, y dominando el PLD, con la fortaleza que tenía el partido, porque la tenía en ese momento, si Leonel Fernández permite que Hipólito Mejía, y conociendo a Hipólito Mejía como es un hombre tan espontáneo, y Leonel Fernández en ese momento también sabiendo hacer oposición y cómo desestabilizar un gobierno, y sobre todo un candidato que no es un hombre sosegado, sino que es un hombre que responde mucho. A lo mejor Hipólito dura 4 años, y quién hubiese resurgido nuevamente como el líder, mentor y guía, y como quizás el próximo presidente. Que esa es la estrategia de Leonel Fernández, pero lamentablemente, no lo digo yo, Jorge Moff, el consultor político argentino, ha dicho que entre más humano se ve un político, más cercano. Las redes sociales han eliminado los interlocutores entre los que dirigen una sociedad, los funcionarios públicos, que son servidores públicos, y la ciudadanía. Leonel Fernández trata todavía de vender el mismo discurso. Estamos a 20 años, está hablando del plátano todavía. No. Quiere establecer una crisis. Lo dije en el programa pasado. Todavía él se vende, está hablando del nuevo camino. Nosotros somos un país productor de petróleo. No. Nosotros tenemos la gasolina más barata que Estados Unidos ahora mismo. Claro. Peor aún, nosotros no pusimos petróleo. Tenemos unos vecinos después de la pared del sur, que ese muro debe completarse, sí, que vienen aquí cuando tienen su crisis, que yo soy de los que digo que hay que aplicar la ley migratoria sin excepciones, pero tampoco puedo ignorar lo que es la necesidad humana, la desesperación. Vienen aquí a buscar combustible desabastecido. Eso es para que tú veas las leyes de Haití. Pero en el Reino Unido, hace unos meses, hasta en medio de la pandemia, cuando se rompieron las cadenas de suministro, hubo un desabastecimiento de combustible, había filas en un país desarrollado, una potencia. Claro. Y aquí nunca ha habido desabastecimiento. No. Lo que ha hecho el presidente Abinader ha sido de tripas corazón y ha mantenido una estabilidad. Tú puedes ir a los supermercados y encuentras de todo, claro, pero Powell, el presidente de la Cámara de Comercio norteamericana, dijo que antes de la pandemia el desabastecimiento anaqueles de los supermercados norteamericanos era de 8 a 12%. Claro. Luego de la pandemia, durante y después de la pandemia, va de un 16 a un 18% de productos que no aparecen. Y ahora mismo hay dominicanos residentes en Estados Unidos que se están devolviendo para atrás, se están devolviendo para acá, porque lo que se está abriendo, y ahora con la dolarización, la desdolarización que está promoviendo Lula da Silva, empujado por el gobierno chino, va a ser peor la crisis económica en Estados Unidos. Claro. Va a ser una burbuja económica peor que la del 2008, que vieron que había unos créditos basura hubo un sobrecalentamiento de la economía por todos los créditos hipotecarios, y un grupo dijo, vamos a apostar en contra de la economía y vamos a nosotros a guisar, que así lo hicieron, y todavía vemos las repercusiones. Incluso en Tierra Prometida de Barack Obama, en sus memorias, el primer tomo, Barack Obama, siendo senador por Chicago, se sentaba en un parque a hablar con un señor que era
agente inmobiliario y corredor de la Bolsa de Valores de Chicago. Y el hombre le dijo 2 años antes, le dijo, va a haber una gran crisis económica. No, pero la economía está fuerte. Le dijo, vamos, los indicadores económicos del gobierno lo dicen. Incluso por eso se religió George W. Bush, el hijo. Claro. En el 2007 ya inició y en el 2008 ya la implosión interna del sistema económico norteamericano era una realidad. Así Incluso es. Obama nombró a ese amigo, lo nombró en su gabinete de asesores económicos, porque dijo, ¿cómo este hombre lo pudo ver más allá de la curva? Claro, porque ese es el asesor político, de verdad. El que ve. El que vemos, lo decía el doctor José Francisco Peña Gómez, y es una realidad. Por eso yo entiendo que Abel Martínez ahora mismo no tiene asesores. Bueno, quizás lo tiene, pero es que... Ha evidenciado tantas carencias. Lo primero que hace un asesor político, antes de entrar en materia, es sentarse con su cliente, y ver las con debilidades. su producto, y ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuál es su punto por donde él puede atacar, cuáles son... y te lo digo por experiencia, hay personas y dirigentes políticos, candidatos, que por más que tú lo asesores, no entran en razón y no se dejan asesorar. Bueno, que yo creo que y creen que Abel Martínez debe hacer un alto en el camino, hacer una introspección profunda. Primero dijo esa declaración tan desafortunada de los gatos y las culebras sobre los nacionales haitianos. Sí. Pero ese mismo que tiene un discurso nacionalista, cuando nos dieron la sanción contra Central Romana, que ahora mismo Estados Unidos parece que ha echado para atrás, Sí. que ha evidenciado que el presidente Luis Abinader sí sabe manejar los temas geopolíticos, porque no salió a cantaletear, habló ahora luego de lo tenía solucionado. Él sabe gerenciar.